Continuamos con el curso de Comunicación 2. Hoy vamos a desarrollar el tema 2. Estará abocado este tema al proceso de redacción, las etapas, ¿sí?, que son la planificación y la generación de ideas. A ver, recordemos qué es lo que habíamos hablado en el tema anterior. El tema anterior habíamos hablado sobre el texto que se constituía en un conjunto de ideas, ¿sí?, que están relacionadas entre sí y que abordan un tema. ¿Cuáles eran las características del texto? Tenía tres características. La adecuación, vamos a empezar por la última parte, luego hablamos de la cohesión y de la coherencia. Sin estas tres características, el texto no tendría sentido, pues estas tres características ayudan a que el texto pueda entenderse. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando hacen lecturas, ¿no? Esta lectura está difícil, dice. Ocurre que las ideas de pronto no están bien ordenadas. O puede ocurrir algo también, que los términos que se está utilizando en el texto no son adecuados. O de pronto no los conozco. En vista de que nosotros tenemos más de 300.000 palabras en nuestro idioma y otros neologismos que vienen, ¿no?, como préstamos a nuestro idioma, el cual se enriquece, ¿no?, y no hace posible quizá comprender. Pero lo que debe importar acá es que estén bien relacionadas una idea con otra. Bueno, ¿cómo es que se da el proceso de redacción? En algún momento siempre nos pondremos a pensar, ¿no? Les invito a pensar también. ¿Cómo es que los escritores podrán generar tantas ideas en un texto, miles de hojas, libros tras libros que producen? Podríamos poner un caso nada más, Vargas Llosa. ¿Cuántos libros él para escribiendo hasta ahora, ¿no? Y en algún momento incluso él dijo que tenía suficiente material o materia prima para producir más novelas, ¿no? Lo que le falta es tiempo, eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo él habrá desarrollado tanto eso? La mayoría de los escritores, por no decir todos, se han constituido grandes escritores porque primero han sido lectores voraces, han leído mucho desde la infancia y eso nos ayuda a poder redactar textos, producir textos. ¿Cuánto tiempo de lectura hace por día? 1, 2, 3, 4 horas, ¿cuánto lee? Probablemente no le demos mucha importancia a la lectura, pero la lectura nos da muchos recursos para poder expresarnos, para conocer otros contextos, especialmente en la literatura. ¿Cómo es que se da el proceso de redacción? Vamos a ver algunos pasos convenientes para redactar un texto y vamos a ver la estructura. Y este proceso de redacción se va a dividir en tres partes. En este tema o en esta sesión vamos a desarrollar las dos primeras partes. Primero, la planificación. Así como cualquier actividad que nosotros desarrollamos, podemos desarrollar, nuestras actividades económicas, incluso en la familia, cuando vamos al mercado a comprar algo, necesariamente tenemos que planificar o no, o siempre improvisamos. La improvisación no es tan recomendable porque no siempre sale, ¿no? Aunque algunos decimos que somos de la última hora, ¿no? Pero la planificación es muy importante para cualquier actividad del ser humano. En el texto ocurre lo mismo, tenemos que planificar. Entonces vamos a ver a qué se refiere la planificación. Entonces nosotros partimos de una representación mental. Todo empieza acá en el cerebro, ¿no? ¿Sí? Obviamente que la planificación para producir textos va a ser complejo, ¿no? Si les dejamos tarea y le decimos, a ver, escriba un texto, usted ya imagínese cualquier tema. Entonces lo primero usted va a decir, pero si no me dice de qué tema, ¿de qué voy a hablar, no? Se puede quedar incluso con la mente vacía, ¿no?
¿Y de qué puedo hablar? Dice, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué puedo hablar? ¿Sí? Hasta poder definir un tema, de pronto va a pasar mucho tiempo, ¿no? Por eso consideramos que es compleja, ¿no? Y esquematizar eso es aún más complejo, ¿no? ¿Sí? Y mayor aún cuando empezamos a escribir, ¿no? Ocurre si le decimos, a ver, usted póngase a escribir un texto sobre el amor y haga una estructura con temas y 5 subtemas. Probablemente le va a ser fácil, ¿no? Es de acuerdo a cómo, cuánta competencia lingüística tiene para producir esto. Entonces, acá vamos a tener que utilizar todos los recursos que conocemos, ¿no? Que tenemos ya, que hemos adquirido desde pequeños. Entonces, vamos a ver cuáles son esas subfases de una planificación. Primero necesitamos saber la identificación y la delimitación del tema. Entonces el tema, como ya se mencionaba en el tema anterior o en la sesión anterior, es ver de qué voy a hablar. A ver, ¿de qué quisiera hablar? ¿De qué quisieras hablar tú? A ver, en este momento, la mejor forma de poder escribir, delimitar un tema, es algo que a mí me interese, ¿no? Probablemente en este momento esté molesto. A ver, me ha pasado algo. No sé, a ver, he discutido con uno de mis mejores amigos, ¿no? Entonces digo, si el tema es libre, ya sé de qué puedo escribir. Como estoy molesto un poco, voy a escribir sobre la ira, ¿no? Ya tengo ahí un tema, ¿no? O podría escribir sobre los enemigos, ¿no? ¿Por qué se constituyen los enemigos? Ya, eso podría ser un buen tema también, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, en esta identificación y la delimitación del tema, vamos a considerar los momentos, dice, para la elección, ¿no? Entonces, ¿de qué va a tratar nuestro texto? Vamos a delimitar nuestro tema, ¿no? Vamos a ver con qué grado de generalidad vamos a desarrollar un tema. Eso quiere decir, si va a ser algo específico o algo general, ¿no? Que todos conocen, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo la Guerra del Pacífico. ¿Sí? Es un tema muy latente que en nuestro país, siempre que aparecen o recordamos algunas fechas, de alguna manera despierta alguna emotividad, ¿no? A ver, vamos a ver qué sucede con este texto sobre la Guerra del Pacífico. La delimitación del tema que hemos hecho para efectos de este tema, hemos buscado cuatro subtemas que todavía no son los que nos pueden servir para poder escribir, ¿no? De pronto de esto vamos a escoger solo uno y de esa vamos a desarrollar. Primero, queremos hablar sobre las causas de la Guerra del Pacífico. Después podemos hablar sobre los perjuicios de la Guerra del Pacífico. O sobre el desarrollo de la Guerra del Pacífico. O sobre los héroes de la Guerra del Pacífico. Entonces, cada uno de estos subtemas que estamos poniendo nos pueden servir para poder desarrollar incluso todo un libro, ¿no? Si hacemos investigaciones, ¿no? Quiere decir que acá, que los temas A, B, C y D son temas específicos, ¿no? Vamos a observar ahí. El que hemos puesto arriba como elección del tema, la Guerra del Pacífico, es un tema general. Y los otros que hemos mencionado se denominan específicos, ¿no? Porque va a requerir algunos detalles, ¿no? Lo vamos a abordar de manera más detallada. Entonces aquí podemos ver que se han derivado de un tema universal, como es la Guerra del Pacífico, y hemos delimitado, ¿sí?, de esta manera, ¿no? En el punto A, ¿sí?, hay causas de la Guerra del Pacífico, limita el tema general mediante la especificación del factor causa. En el B, que es perjuicios de la Guerra del Pacífico, dice ahí, lo hace mediante la especificación perjuicios, ¿no? En el tema C, desarrollo de la Guerra del Pacífico, dice, ¿no? Lo hace mediante la especificación desarrollo, ¿no? Y en la última, los héroes de la Guerra del Pacífico, está abocado a quienes han intervenido en esta guerra. Vamos a determinar nuestras variables.
cuando queremos determinar las variables, ¿sí? Tenemos que ubicarnos en el contexto o dónde se va a desarrollar esto, ¿no? Entonces tenemos acá un ejemplo, ¿no? Establece los propósitos de la composición, ¿no? Dice, ¿cuál va a ser la intención de este texto que vamos a producir, ¿no? ¿Voy a querer convencer, informar o solo emocionar? ¿Con qué intención quiero trabajar este tema? Si usted quiere escribir sobre un tema, a ver, del que habíamos mencionado, ¿no? La ira, por ejemplo. ¿Con qué intención quiero escribir eso? ¿Solo para conceptuar y quiero informar de qué se trata la ira? ¿O quiero convencer, ¿no? Y decirles, bueno, la ira es muy buena y empiezo a argumentar por qué, ¿no? ¿Sí? Eso ya se constituiría incluso un texto argumentativo, que todavía no hemos hablado de los tipos de texto, ¿no? O quiero sensibilizar también, ¿no? Normalmente estos temas, como el que estamos mencionando, la guerra del Pacífico, se utiliza para sensibilizar, para emocionar a la gente, ¿no? Incluso algunos tratan de tomar esos temas para poder resaltar esos momentos y de pronto despertar emociones, ¿no? Bueno, entonces, ¿con qué fuentes de información se dispone? La extensión que tendrá, a quién va dirigido. Entonces, todo esto vamos determinando en nuestras variables, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño va a ser lo que voy a escribir? Puede ser un libro, puede ser un artículo, puede ser un ensayo o puede ser una monografía. ¿De qué tamaño, qué extensión va a tener lo que voy a hacer? También vamos a ver a quién va dirigido. No todos los textos, ¿sí?, están dirigidos para todos los públicos. Ocurre que hay públicos de todas las edades. Un niño necesita leer textos para el nivel, para su competencia lingüística, teniendo en cuenta que todavía no la tiene desarrollada. Un adulto tendrá otra competencia lingüística, ¿no? Tiene más cantidades de palabras, tiene más dominio de palabras. Y no solo eso, sino también hay personas que son especialistas. Entonces, hay que direccionar para dónde va, para quién va a ser dirigido el texto que voy a hacer, a quién va dirigido. Vamos a ver la generación de ideas, cómo generamos nuestras ideas. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? En esta etapa, nosotros procesamos las ideas, ¿no? Esta etapa es la más complicada, ¿no? Entonces, ¿a través de qué actividades podemos desarrollar? Una de ellas es a través de la lluvia de ideas. A ver, si ya tengo mi subtema, ¿sí?, empiezo a escribir todo lo relacionado a eso, todo lo que tengo. También lo llaman algunos tempestad cerebral, ¿no? Empezamos a lanzar todas las ideas que nosotros tengamos, ¿no? Entonces podríamos hacer incluso en un círculo, ¿sí?, en nuestro cuaderno, ¿sí?, hacemos un círculo al medio de una hoja, ponemos el tema, ¿sí?, y empezamos a escribir todo lo que se nos ocurre con respecto al tema. Y empezamos a mencionar una tras otra, no importa que sean descabelladas, ¿no?, las escribimos, ¿no? De esa manera las ideas tampoco se nos van a escapar, porque si lo tenemos ahí en el pensamiento, confundimos, luego nos olvidamos. Necesariamente tenemos que escribirlas. Vamos a ver algunas subfases sobre la generación de ideas. ¿Qué se entiende por la producción de ideas? La producción de ideas se puede dar de varias maneras. Claro, la forma más empírica es a través del pensamiento. ¿Cuánto sé de eso, no? Entonces vamos a ver qué otros medios podemos tener para poder producir las ideas. La primera que mencionamos ahí se denomina de primera mano, que son las vivencias del escritor, ¿sí?, especialmente si son temas que están relacionados con nuestra vida. De hecho, es que nosotros vamos a, sin dificultades, generar esas ideas, ¿no? Pero hay otra manera para poder capturar o extraer las ideas, ¿no? Es en las bibliotecas, ¿no?, teniendo en cuenta que en las bibliotecas encontramos
una cantidad de autores que pueden abordar el tema que necesito desarrollar, en este caso la Guerra del Pacífico. Entonces tendría que incluso dirigirme a todos los textos sobre historia del Perú relacionadas a la Guerra del Pacífico. Entonces ahí voy a tener que recabar bastante información de libros, ¿sí? Y también a través de las publicaciones periódicas, como son las revistas, los periódicos, los boletines, ¿sí?, que se encuentran en las hemerotecas. Pero quizá para evitar movilizarse tanto, ahora ya tenemos un medio, justamente es el medio que nosotros estamos tratando en este momento, es la internet. En internet ya es todo un mundo, ¿no? Incluso podemos tener acceso a las bibliotecas más importantes del mundo, ¿no? De las universidades más importantes. Podemos tener acceso a revistas electrónicas, a libros electrónicos. Prácticamente ya en internet está todo, ¿no? Entonces no vamos a tener muchas dificultades para poder encontrar esas ideas, ¿no? Pero que no sea eso un motivo para poder copiar todo el texto y pegar como suelen hacer los muchachos, ¿no? Bueno, entonces a partir de este tema seleccionado, en este caso ponemos perjuicios de la Guerra del Pacífico, vamos a generar algunas ideas y como las que ya se presentan acá en el ejemplo, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas ideas generadoras, ¿no? Hemos puesto aquí algunos puntos. Primera idea generadora: el país se empobreció. Destrucción de las ciudades. No había producción. Impidió el desarrollo. Muchos abandonaron su trabajo. Se abandonaron cultivos. Dinero era para sostener la guerra. Muertos, heridos, casas destruidas. Y así podría generar otras ideas, ¿no? Ojo que estas ideas se van a ir constituyendo en un párrafo. Entonces, si esta es mi idea generadora, es mi idea principal, me va a ayudar a poder desarrollar ya a través de ideas secundarias, porque estas son las ideas principales. Las ideas secundarias me va a ayudar a detallar más, ¿no? Por ejemplo, la primera, ¿no? El país se empobreció. Entonces, iremos sustentando, ¿no? ¿Por qué se empobreció el país, no? Probablemente porque toda la atención estaba centrada en eso y se dejaron otras actividades como aparecen en alguna de las otras ideas generadoras, ¿no? ¿Y cómo voy a ir alimentando eso? Voy a ir alimentando con recursos bibliográficos, ¿no? Justamente como hemos mencionado atrás, en la producción de ideas aparece, ¿no? En la de bibliotecas, en la de revistas, en las páginas de internet. Esas me van a ayudar a sustentar cada una de estas ideas generadoras. ¿Cómo vamos a organizar estas ideas? Dice que es la subfase en la que clasificamos las ideas que hemos acopiado. Dice, se centrará en dos operaciones. Si ya tenemos, como se muestra acá, todas las ideas generadoras están desarrolladas, perdón, no están desarrolladas, las hemos puesto así en desorden, todavía no hay coherencia en esta. Esto que hemos mencionado acá todavía no es un texto, es simplemente, como habíamos dicho, la lluvia de ideas. Son todas esas ideas que nosotros creemos que pueden entrar en este tema sobre perjuicios de la Guerra del Pacífico, ¿sí? Las hemos puesto ahí, pero que todavía eso no se constituye un texto, porque las ideas están desordenadas. Ya las tenemos listas, gracias a la tempestad cerebral o a la lluvia de ideas. Entonces ahora necesitamos seleccionar, vamos a organizar nuestras ideas, ¿sí? Entonces, ¿cómo seleccionamos? ¿Qué actividad tenemos que hacer para seleccionar? Escogemos, ¿no? Escogemos cuál es lo adecuado para el tema que tengo ahí. Y puedo desechar las que no son relevantes, o puedo incluirlas ya no como ideas generadoras o idea principal, sino como ideas secundarias, ¿sí? Entonces, lo que no nos sirve, ¿sí?, lo desechamos, ¿no?
como siempre, ¿no? Y la otra actividad sería ordenar. Ahora sí hacemos el trabajo de la coherencia, ¿no? Luego que hemos seleccionado, vamos a ver la coherencia, ¿no? Entonces vamos ordenando estas ideas. Aquí aparece como concepto sobre ordenar, es que vamos a identificar primero las ideas, a qué aspecto o subtema pertenecen, luego las clasificamos, ¿no? Eso quiere decir que las vamos a poner en el mismo grupo que otros, ¿no? Del mismo subtema, ¿no? Entonces así lo vamos ordenando, dónde lo podríamos ubicar, si sirve, no sirve, y así sucesivamente. Entonces aquí hay un consejo, ¿no? Las dos operaciones mencionadas se plasman en un esquema. Quiere decir que estas dos actividades que se muestran acá nos van a ser útiles para poder hacer un esquema, un organizador visual. Ese organizador visual nos va a ayudar a poder ver de manera más clara cuál es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, al ver esto, estas ideas generadoras, los representamos en un esquema como el que presenta ahora, ¿no? Este sería todo ese trabajo que se ha hecho respecto al tema que hemos escogido. Ponemos ahí perjuicios de la guerra del Pacífico, ¿sí? Tenemos ahí como subtema, impidió el desarrollo de la sociedad. Otro subtema, el país empobreció. Las otras dos que aparecen ahí, aparece como destrucción de ciudades, abandono de trabajo. Quiere decir que esas dos ideas generadoras están implícitas o están dentro del desarrollo de la sociedad. Y el otro punto, que se refiere al país empobreció, ¿sí? Aparecen dos ideas que habían estado dentro de ellas, ¿no? Dinero era para la guerra y no había producción. Entonces, hasta este momento ya hemos hecho un estudio rápido y a la vez sucinto, práctico, sobre cómo se van construyendo los textos. Una vez que ya tenemos el esquema, ya estamos listos para poder desarrollar los párrafos y por tanto escribir nuestro texto. Esta es la finalización de este tema. Muchas gracias.